Qué lindo es sentarse en la puerta de un bar y ver a Buenos Aires pasar y pasar. Pasa un cartero en bicicleta con telegramas color violeta, un patrullero de la policía que busca un chorro hace 15 días. Pasa el país y el continente, pasa mi vida estúpidamente, mientras estoy en la puerta de un bar, viendo a Buenos Aires pasar y pasar. En una noche muy particular, donde teníamos pensado analizar esta semana que ha pasado en la Argentina, el tema de camioneros, el tema de el movimiento constitucionalista que se ha puesto en movimiento en el Margarita Xirgu, vamos a darle prioridad al tema Paraguay. Acaba de ser destituido por el Senado el presidente electo por el pueblo, Fernando Lugo, y tenemos para analizar este tema en nuestra mesa el amigo Luis Delía, que me gusta la mirada de Luis porque casualmente vamos a meternos cómo las corporaciones políticas o las partidocracias se juntan en esta nueva etapa para voltear dirigentes políticos que vienen de los movimientos sociales. Luis, que es un trabajador de los movimientos sociales, me parecería muy buena la mirada. Abel Fernández, un gusto que estés acá. El gusto es mío. Capitán del movimiento bloguero porteño. El blog de Abel lo recomendamos, es uno de los blogs más seguidos, más leídos, más inteligentes, y se junta ahí con todos los chicos jóvenes, Abel, a dar debate. Rafael Araya Masri, secretario de Relaciones Internacionales del partido Miles. El partido Masri. El marrismo, estamos lanzando el marrismo. Un gusto recibirlo. Un placer estar acá. Luis, qué duro lo de Paraguay, ¿no? Bueno, duro, pero previsible. El hilo se suele cortar por lo más débil, y lo más débil hoy en la región, lamentablemente, era Paraguay. Es cierto el accionar de las corporaciones políticas, particularmente en ese país, pero no es menos cierto la acción del imperio, que no ha vacilado en toda América en tratar de socavar estos procesos nacionales, populares, democráticos que han florecido a la luz de la lucha de los pueblos. Todos sabemos los intereses estratégicos y las inversiones de los norteamericanos en ese país. Tenemos la base Mariscal Estigarribia, a la cual permanentemente el presidente Lugo se había opuesto a que esto se transformara definitivamente en una base de operaciones, un viejo proyecto que había traído la partidocracia paraguaya. Todos sabemos las compras de grandes extensiones de campo, particularmente de la familia Bush, de Bárbara Bush, 40.000 hectáreas, en lugares estratégicos para recursos naturales de la región, como es el acuífero Guaraní, un acuífero que cruza prácticamente todo el Paraguay, parte del Brasil, parte de la Argentina y Uruguay. Es el tercer reservorio de agua dulce del mundo. Vos estuviste en la parte argentina que fuiste a denunciar eso, ¿no? Sí, yo tuve una pelea con un millonario norteamericano, Mr. Tompkins. Douglas Tompkins, que la jugaba de filántropo acá. Sí. Porque era, ¿cómo era? Explícalo en un minuto. 400.000 hectáreas. ¿Tenía, no las tiene más? Bueno, a partir del incidente conmigo se generó un debate en la sociedad correntina, hubo una reforma constitucional y se modificó el texto de la Constitución correntina, que hoy prohíbe expresamente que los extranjeros estén sobre el territorio de Liberá como propietarios, territorio que, bueno, dentro de lo que es el acuífero es estratégico, ¿no? ¿Y qué pasó con Tompkins? Bueno, Douglas Tompkins había alambrado para sí
400.000 hectáreas, de las cuales tenía papeles sobre 60.000, que alguna vez fueron de la familia Bember. Y este hombre, bueno, había alambrado reservorio, parque natural de la Argentina, como si fuera y tuvo propio. Que volver a sus 60.000. Claro, había alambrado la ruta provincial número 6, y todo el campesinado que hace 200 años que está en los esteros estaba de rehén de Mr. Tonkin. Había habido decisiones de la justicia... ¿Convalidando a Mr. Tonkin? No, convalidando los reclamos de los campesinos. Por ejemplo, sacar la tranquera de la ruta, una ruta provincial no podía alambrarla. Esto fue ejecutado por la policía correntina, pero este tipo se reía. Bueno, yo por ese entonces era subsecretario de Tierras, me conseguí una tenaza bien grandota en la capital de Corrientes y fuimos con la diputada Araceli Méndez de Ferreira, madre e hija, las dos Araceli Ferreira, las dos diputadas que hoy están en Paraguay. Nos enorgullece que estén en Paraguay. Nosotros le cortamos ahí y generamos un episodio que dio la vuelta al mundo. Yo me recuerdo debatiendo con Douglas Tonkin en la cadena Al Jazeera en inglés, por ejemplo, para 80 millones de televidentes, ¿no? Él hoy está limitado, todavía no se ha terminado de ir ahí, pero es una zona, la zona, digamos, de alguna manera, lo que es el NEA, argentino, paraguayo. Reserva acuífera argentina. Es una zona estratégica y la verdad, este golpe hoy contra Lugo ya no es contra el presidente del Paraguay, es también contra el presidente pro tempore de la UNASUR, que acaba de asumir hace pocas semanas. Rodríguez. Ali Rodríguez. No, acá. Él era el presidente. Era el presidente pro tempore de la UNASUR, bueno, un tipo que esperaron que saliera de la presidencia del UNASUR y generaron esta situación tan dura. Confío en la movilización de todos los pueblos de Latinoamérica, que no vamos a permitir que esta barbaridad se haga. Hoy ya los golpes no son con cañón y coronel, los golpes son con los medios, son por la vía de la legalidad, entre comillas, y utilizando muchas veces razones espurias, porque la verdad el otro día hubo una represión y un crimen brutal contra los campesinos en Paraguay. Ahora, esto no lo ordenó Lugo, esto lo ordenó un juez paraguayo para beneficiar a un terrateniente estroenista. Digo, Lugo podría haber, desobedeciendo la ley, vos sos abogado, sabés de lo que hablamos, desobedeciendo la ley, Lugo podría haber tratado de impedir que las fuerzas de seguridad actuaran. La decisión fue de un juez que dio instrucciones precisas y bueno, esto pone blanco sobre negro esta problemática cierta. Yo los ánimos desestabilizadores que hoy recorren Venezuela, siempre están presentes en Ecuador, cosas raras que pasan en la Argentina. Yo no creo en las casualidades, no creo en la magia. La inteligencia americana y la inteligencia israelí hace muchos años que operan acá. Acá están expulsados los embajadores o de Estados Unidos o de Israel, de varios países latinoamericanos, Bolivia, Venezuela, Ecuador, y todo esto lo miramos con mucha preocupación. Creo en la movilización de los pueblos y creo en el accionar de los cancilleres, que hoy están todos en Paraguay. Creo que ha sido muy duro el comunicado del UNASUR. No van a reconocer a quien surja como presidente de este golpe palaciego, de este contubernio
asqueroso que tiene atrás a los mismos actores de siempre, desde hace 100 años en América Latina. Abel. Bueno, lo que me gustaría señalar es que aquí, además del problema del Paraguay, está el problema este es un problema de la América del Sur. En Paraguay tenemos, como lo ha descrito Luis, un proceso que tiene similitudes con algo que ha pasado en otros países de nuestra América. Y tenemos una situación particularmente débil de política del presidente Lugo, el legítimo, si no ya legal, presidente de Paraguay. Como decíamos en una conversación antes, le pasó la gran Ibarra. Se quedó sin apoyo político, un sistema político bastante corrupto. Nadie puede tirar la primera piedra, pero esto es bien conocido que la partidocracia paraguaya no tiene demasiadas credenciales de legitimidad moral. Pero no debemos entrar en esto aquí, aunque nuestras opiniones son libres, pero como argentinos no podemos juzgar al proceso paraguayo. Pero sí, como hombres de la América del Sur, como ciudadanos de un país miembro de la UNASUR, de la Unión Sudamericana de Naciones, sabemos que este es un problema del conjunto. La UNASUR ha tenido éxito en parar procesos destituyentes o por lo menos desestabilizantes en Bolivia y en Ecuador. Ha cumplido un rol muy valioso en parar el conflicto entre Colombia y Venezuela. No por nada es Juan Manuel Santos, al que digamos no es un mandatario progresista ni de izquierda, el que convoca la reunión de emergencia de la UNASUR para tratar esto. Porque él sabe que este es un problema de soberanía de las naciones de América del Sur. La UNASUR fracasó en Honduras. Hoy Honduras nos enfrentamos al hecho consumado. Después de 2 años del golpe, ya es imposible reconstruir la institucionalidad rota. Paraguay no puede ser eso, porque es el corazón de la América del Sur. Es un país ligado por todos los lazos de la historia a Argentina, a Bolivia, a Uruguay, y son las repúblicas del Plata. Y a Brasil estratégicamente, como un problema estratégico. Ni Brasil ni Argentina pueden permitir de que haya un proceso irregular en un país que tiene fronteras clave con ellos y un control estratégico, que hasta ha servido de pretexto para toda una campaña de rumores y de insidias. La triple frontera, hay una película sobre eso, es decir, hay un clima. No, hace a la seguridad de la América del Sur que en Uruguay haya un proceso limpio, en Paraguay haya un proceso limpio y legitimado por el pueblo. El voltear a un presidente con pretextos evidentemente muy flojos, cualquiera que ha leído las declaraciones del Congreso paraguayo se da cuenta que es trivial las acusaciones que se le hacen. No están probadas, reconocidas por ellos mismos. Es decir, la acusación de la Cámara de Diputados paraguayos dice que las acusaciones no están probadas porque no es necesario, es un juicio político. Vamos a un corte, en el próximo bloque seguimos con Rafael Araya Masri, que es un experto en relaciones internacionales. Vamos a un corte, en el próximo bloque empezamos con él. Qué lindo es sentarse en la puerta de un bar y ver a Buenos Aires pasar y pasar. Pasa un cartero en bicicleta con telegramas color violeta, un patrullero de la policía que busca un chorro hace 15 días. Pasa el lechero. Rafael Araya Masri, nos falta tu opinión, por favor. Mira, más que una opinión es una reflexión, porque es plantearse
cuál será la dimensión de los poderes fácticos que juegan en la política paraguaya, que como bien decía el profesor, han llegado a un proceso legal, mas no legítimo, a destituir un presidente. ¿Por qué digo cuál será la dimensión? Porque tú mencionabas también un país que tiene una monstruosa frontera con el Brasil, no con Brasil, con el Brasil de la presidenta Dilma Rousseff, una enorme frontera con la Argentina de la presidenta Cristina Kirchner, una frontera con la Bolivia de Evo Morales. Es decir, es un desafío a la integridad y a la fortaleza de todo aquello que ha emergido de los conceptos más elementales de la UNASUR, de la Carta Democrática de la UNASUR. Vuelvo a decir, el proceso es legal, mas no legítimo. Bien decía el profesor que no hacían falta las pruebas. Hoy mostraban, también mirando Telesur, creo que estuvimos todos más o menos en lo mismo. Mostraban la carta del programa que se iba a desarrollar en el Senado. Y decía, 12 horas reunión plenaria del Senado, 14 horas comienzo de la defensa del presidente Lugo, 16 horas última reflexión de los defensores, 17:30 horas juicio político / destitución. Es decir, no había posibilidad de que el presidente Lugo fuera declarado inocente, con la agravante de que en ese grupo de senadores que había ahí, hasta hace 4 días atrás había ministros. Ministros del Partido Radical. Entre los senadores, hasta 4 días antes, había ministros de Estado, ¿no?, que pertenecían obviamente al Partido Radical Liberal Auténtico. Es decir, yo creo que esto es un enorme desafío. Aclaremos que el Partido Radical Liberal Auténtico es el partido del vicepresidente de Lugo, que sería ahora el que se vería beneficiado con esta destitución. Franco, apellido de tan triste memoria para la humanidad, ¿no? Entonces, sintetizando y cerrando, este ha sido un globo de ensayo permanente. Yo me remontaría, profesor, incluso al 2002 de Venezuela, al intento de golpe de Estado contra el presidente Chávez, ¿no?, que llegó a reconocerlo el presidente Aznar a los 10 minutos de producido el golpe. A las 12 horas el Fondo Monetario Internacional le estaba ofreciendo fondos ilimitados al golpista venezolano, Cardona, ¿no? Y en una actitud que incluso puedo decir que me avergüenza como chileno, el único presidente que fue absolutamente ambiguo con esto fue el presidente Lagos, que incluso el tal antichavista, sigue siendo un antichavista compulsivo, habló de la legitimidad del golpe de Estado. Lagos es antichavista compulsivo. Es un antichavista compulsivo. Entonces, tenemos Venezuela, tenemos Bolivia, tenemos Honduras, tenemos Ecuador. Hoy en Bolivia hay una situación de caos también. Casualmente son las policías del Departamento de La Paz que están en huelga, haciendo incluso ostentación de armas de fuego en contra de la población civil que quiere desalojarlo. Y esto es una consecuencia, esto no es una cuestión al azar, esto es una cosa perfectamente planificada de tirar la cadena para que se rompa por el eslabón más delgado. Eso sería mi reflexión. Muy acertada, Rafael. Una sola observación. No, lo de profesor no. En mi familia la docente es mi mujer. Bueno. Nada que ver con eso. Gracias. Lo sorprendente, Luis, es Lugo, la historia de él es los movimientos sociales. O sea, Lugo era un obispo, pero que fundamentalmente articulaba en el Paraguay con los movimientos sociales. Y acá el sistema de partidos políticos del cual él tuvo que entrar para poder aspirar a la presidencia es el que le vacía el poder, ¿no? Que por lo que él dice, le estaban vaciando de adentro los ministros, ¿no? Bueno, no es el mejor día hoy para mirar la gestión de Lugo, ¿no? Una gestión que todos esperábamos tuviera algún tipo más de respuestas. Él es un hombre que viene de la pastoral de los pobres, con una clara opción teológica. No es un teólogo de la liberación, pero es un hombre comprometido con la causa de los pobres, con la causa por un Paraguay más democrático, en contra del autoritarismo estroenista, que ha tenido el apoyo de extraordinarios obispos paraguayos como Melanio Medina,
el obispo de las Misiones y responsable del equipo de pastoral de paraguayos en la Argentina, que quizás es uno de los equipos de pastoral más importantes que tiene el episcopado paraguayo. Ahora, claro, hoy no es el día para hablar de esas cosas, qué sé yo. Este poder que Lugo detentaba al comienzo de su mandato, un poder omnímodo en términos de consenso popular, digo. Por ahí uno hubiese esperado que le pusiera retenciones a los ojeros. Paraguay, un país que tiene una enorme producción de soja, no paga retenciones, y casi el aporte es prácticamente nulo al erario público de todos esos sectores. O hubiese abierto la disputa que abrió Evo Morales con el gas. Evo Morales empezó cobrándole a la Argentina $2,30 al millón de BTU y hoy estamos en $15 el millón de BTU. Digo, tuvo una defensa estratégica de recursos que permitió que Bolivia pasara de 1.200, 1.300 millones de dólares de presupuesto cuando Evo asume a 13, 14 mil millones que tiene hoy. Digo, o nos hubiese gustado ver a Lugo abriendo, como Lula, el Ministerio de la Reforma Agraria, aunque esta reforma tardara 50 años en hacerse, pero digo, uno empieza a desarrollar un camino. Ninguna de estas cosas las vimos en Lugo. Ahora, tuvimos un gobierno honesto, respetuoso de los poderes establecidos institucionalmente, respetuoso de la libertad, de la democracia, con un funcionariado que ya con el solo hecho de practicar la democracia, ya en Paraguay es revolucionario, ¿no? Ahora, la verdad, uno se queda consternado cuando ve este final, basado en nada, porque no hay ningún tipo de argumento legal. Ya había estos conatos de golpe, ya habían existido en el pasado y fueron abortados, y creo que esperaron ahora que Lugo terminó su mandato en el UNASUR para golpearlo fuertemente y generar esta situación que a mi juicio es gravísima. Y creo que pueblos, gobiernos, cancilleres de América Latina tendremos que actuar con toda fuerza, ¿no? Se me fue el tiempo. Les quiero agradecer. Realmente me parece, nos quedaron muchos temas pendientes, el tema constitucional, pero va a ser un pretexto para que nos volvamos a juntar. Nos volvés a invitar. Pero con mucho gusto, con mucho gusto. Rafael, ¿vos vivís en Buenos Aires o vivís en Hace 30 años que vivo en Buenos Aires, felizmente. ¿Viniste a partir del pinochetismo? No, 83. Yo estuve 10 años bajo la dictadura, hasta que en un momento le dije a Augusto, o te vas tú o me voy yo. Y aquí estoy. Y después que te fuiste vos, se fue él. Sí, claro. Y si me permitís, Sí. un piropo acá, Rafael. ¿Cómo no? Creo que es uno de los mejores cuadros que tiene el pueblo palestino en toda América. Realmente, Bueno, si un día gracias, querés Luis. invitarlo para hablar de Medio Oriente, un buen tema, es Luis. espectacular. Un buen tema para conversar, con mucho gusto. Va a ser un placer, por supuesto. Con mucho gusto. Gracias. Abel, muchas gracias. Al contrario, Y Eduardo. vamos a hacer un día un encuentro de blogueros, de ese incipiente movimiento. ¿Vos tenés blog, Luis? Sí, Yo te veo por tuitear, pero blog también. Luidelía.org. Sí. Y le das ahí Sí. fuerte. Lleno de ¿Te gusta más el información. Twitter o vos sos más de acción? Yo soy del Twitter, pero tenemos blog. Bueno, y apto todo Y público. tiene cosas interesantes. Hoy Sí, está sí, publicada la declaración oficial del Mile frente al conflicto de Paraguay. En la portada del blog de Luis. Bueno, muchísimas gracias. En el próximo bloque, el intendente de San Antonio de Areco, Francisco Durañona, un joven dirigente político que surgió al calor de esa lucha que se dio a partir de la 125, que a Luisito Delía lo tuvo tan de protagonista, y que aparecieron esta nueva generación que se hizo cargo del momento que le tocaba vivir, y algunos ya han llegado al poder, de poder gobernar o administrar un municipio como el de San Antonio de Areco.
Qué lindo es sentarse en la puerta de un bar y ver a Buenos Aires pasar y pasar. Pasa un cartero en bicicleta. Una de las lindas cosas que me pasó en los años precedentes fue que mi amigo Guillermo Piuma un día me presentó a Francisco Durañona, Paco Durañona. Estuvimos en un balneario juntos. Exactamente. Y me gustó esta historia, que es la historia de los Durañón y Bedia, que hay una frase que le adjudican al abuelo de Federico Pinedo, que dice, oponiéndose a los golpes militares después del 55, dice, no sigamos esta vía porque Perón nos va a hacer la revolución con nuestros nietos. Y si uno mira lo que fue el 73, algo de eso hubo, ¿no? Y la tendencia era que Paco Durañón iba a ir para otro lado y, sin embargo, es un kirchnerista furioso. Así es. ¿Cómo es tu proceso, Paco? Bueno, la verdad que yo en el 2003 no lo voté a Néstor, lo voté a Adolfo. Y siempre me sentí muy atraído por los discursos y los planteos más bien audaces, ¿no? Tengo por parte de madre Capolupo, Sí. la tanada flor de piel, entonces creo que puede Gran ser esa jurista mezcla. tu madre, gran magistrada. Sí, sí. ¿Y entonces? Y bueno, la verdad que a mí me gustaba mucho cuando escuchaba planteos que tenían que ver con posiciones que tenían que ver más que nada con ir en contra de la corriente. Entonces, cuando asume Néstor y da su primer discurso, aquella gran frase de no voy a dejar mis convicciones Sí, claro. en la puerta de la Casa Rosada, a mí me conmovió mucho. Y bueno, y empecé a seguirlo y me convertí dentro de nuestro Empezaste grupo a decir, de... este tipo... Me interesó mucho. Y nosotros siempre en el grupo de Guille Piuma y nuestros amigos, que siempre nos sentimos muy atraídos por la política, empezamos a En discutir el cual fuertemente está esto. Mariano Pinedo también, el Mariano. Pinedo kirchnerista, Exactamente. que ha estado también sentado donde estás vos. Amigos de toda la vida y que siempre nos interesó lo público. Y a mí la verdad que no solamente me impactó ese primer discurso, sino también cómo se planta él frente a determinadas cuestiones que hasta ese momento eran tabú, eran temas intocables. El posicionamiento internacional, cómo dirigirse hacia los países europeos, la estética que fue siempre tan criticada, a mí me conmovía. Y claro, era una cosa distinta. Sí, totalmente. Su Así discusión que- con el Fondo Monetario Internacional. Sí, eso vino después. Yo me convertí el primer año. Bueno, pero es que en el primer ferviente año él kirchnerista. hace dos temas. El primer año su pelea con el fondo y el tema de los derechos humanos. Sí, pero en los primeros meses a mí me quedó grabado, me quedaron grabadas tres cosas de ese primer año. Lo primero, el corset que le pusieron, porque por ahí hoy ya no es un tema que se hable tanto, que se mencione tanto, pero lo cierto es que él llegó a una elección presidencial donde no había lista de legisladores. ¿Cuántas veces sucedió eso? Claro. Si no tenía un solo alfil. Los legisladores se eligieron después, en octubre. Exactamente. Y esto era en abril la elección. Fueron junto con Solo las elecciones a fórmulas. gobernadores. Claro. Eso fue lo primero que me pareció tremendo y cómo él se sobrepone y pelea frente a esa adversidad. Después hace una gira inmediatamente a Europa para explicar la situación argentina. En realidad fue a decir, muchachos, olvídense que yo les pague. Y la manera en Yo que lo lo hizo. acompañé a esa gira, yo estuve. Claro, bueno. Y la manera en que lo hizo. España. No, la España, los franceses, nos puso a parir, ¿te acordás? Dijeron los sí, sí. empresarios. Y a los empresarios españoles les dijo, ¿con quién fue el presidente de la Bolsa de Comercio de España? No, Tuvo lo que era un altercado. la entidad empresarial que nucleaba a todos los empresarios que invertían en Argentina. Que dijo que ya se habían llevado demasiado dinero en Argentina como para seguir pensando en exprimir la Claro. economía. Hoy nos parece normal eso, pero en ese momento había que decirlo, ¿no? Veníamos de una tendencia totalmente opuesta. Y por último, que me terminó de enamorar, cuando él decide enfrentar a Duhalde, en definitiva, en la elección de Misiones, que fue ese mismo año, calculo que en octubre, noviembre. Duhalde acompañando a Puerta y él a Rovira. Claro. Y le gana. O Sí. sea, te gustaba la rebeldía del hombre. La rebeldía, la metodología de construcción, cómo iba al frente y cómo rompió con un montón de cosas que eran
lo tradicional. A mí eso me gustó mucho. Decime, y entonces ustedes empiezan a organizar, ¿lo conociste? Después tuviste la suerte de conocerlo. Sí, después, bueno, yo en ese momento, cuando Néstor asume en el 2003, yo vivía en Capital y militaba en mis tiempos libres, porque yo estaba en pleno ejercicio de la profesión, acá en Capital. De hecho, en el 2003 yo fui candidato a diputado nacional por una lista que se llamó Peronismo Clásico. Porque no había una lista peronista, estaba un sector de peronismo con Macri y otro sector con Ibarra. Entonces hicimos una testimonial con Mariano Pinedo y otros amigos, acompañando a Mariano Mera como candidato a jefe de gobierno. Un hincha de River. Y fue una experiencia espectacular, porque si yo no hubiese vivido eso, no hubiese podido ser candidato en el 2007 porque no tenía idea de toda la logística de armado de una campaña. Así que el 2003 me sirvió mucho. Y yo muy entusiasmado con el kirchnerismo y entristecido con el esquema de política en la Ciudad de Buenos Aires, que hay poco de contacto con la gente y mucho de café. Decidí irme a vivir a San Antonio de Areco para sumarme al proyecto, con la idea de trabajar políticamente allá y ser intendente. Y ahí empezás a armar tu propio grupo en Areco. Hice un poco de la audacia al estilo Néstor, porque llegué en el 2006 y en el 2007 fui candidato a intendente. Imagínate en un pueblo como San Antonio de Areco. Empezaste de cero. No, pero aparte que la localidad es lo más importante, que venga un forastero, un porteño, a plantear que quiere ser candidato a intendente, bueno, fue todo, me hicieron pagar el derecho de piso. ¿Y ahí fuiste con el Frente para la Victoria? Fui candidato de la colectora del Frente para la Victoria. Ajá. Había una lista del Frente para la Victoria, que era el peronismo oficial, digamos, y yo fui con una colectora. Hicimos una muy buena elección, sacamos casi el 30%, sacamos 10 puntos de diferencia a la lista oficial del Frente para la Victoria. Ah, ¿le ganaron ustedes? Sí. Y ahí, bueno, fue... ¿Y quién gana? Y gana un vecinalismo radical. Gana Estela Lennon. Que era una mujer, sí, me acuerdo. Sí, exactamente. Y entonces, pero contame cuando te encontrás con Néstor, cuando Bueno... Porque después sos funcionario de él. En el 2008, hasta ese momento seguía en mi trabajo en el estudio. En el llano. En el sector contando privado, contando porotos. Pero muy divertido, porque la verdad que fue una experiencia bárbara la del 2007. En el 2008 hay internas de autoridades del PJ. Y el único distrito de la segunda sección, que es mi sección, que tuvo internas fue San Antonio de Areco. Me enfrento contra, de vuelta, todo el pejotismo. Y ahí hicimos una gran elección, ganamos 80-20. Y me transformo en presidente del Partido Justicialista de San Antonio de Areco. Sí. Y en el 2009 encabezo la lista de concejales. Ahí lo conozco a Néstor, que empieza él a recibir uno por uno a todos los candidatos a concejales de todos los distritos de la provincia de Buenos Aires, principalmente aquellos llamados sin tierra, que eran los que no gobernaba el Frente para la Victoria. Y fue una experiencia extraordinaria porque nos sentamos, yo llevé a los candidatos y a algún militante para que estuviera con Néstor en Olivos, y nos sentamos en una mesa chiquita. Estaba Néstor, Florencio Randazzo y Julio Devido. Bueno, empezó a bajar línea, bien al estilo Néstor. ¿Era en plena crisis del campo? Sí, plena crisis del campo. En Areco se sentía fuerte. Sí, en Areco fue... Y yo era el responsable. Te digo que estuve en Areco este fin de semana, hace 2 fines de semana, y los comentarios respecto al mobiliario rural también se escuchaban en algunos sectores. Sí. Y eso que en San Antonio de Areco el 70% de las fracciones de campo van a pagar menos con el mobiliario rural. El 70%. Ah, mirá vos. Y aún así se escuchaba algunos que... Sí, es el otro 30. Claro. El otro 30 que lo afectó. Contame, entonces se encuentran, ¿cómo en el medio la crisis del campo qué te hace? ¿Cómo compatibilizás ese tema que era de tu zona y las políticas que bajaba el gobierno de Cristina? Y eso fue bastante duro porque, como muy bien lo explicó Carlos Pagni en su columna que me dedicó en el Diario de la Nación hace poquito, y lo dice claramente, a mí me consideran una especie de traidor de clase. Es decir, cualquiera puede estar en esa posición, pero que alguien con mi apellido, si querés, era una especie de traición de clase. Y bueno, y me lo hicieron sentir. No tanto a mí, que en definitiva uno se tiene que acostumbrar a eso. Decirle a Carlos Pagni que él también es un traidor de clase, porque un Pagni que esté escribiendo lo que escribe en La Nación...
La verdad que a mí... Vamos a hacerle juicio a los Pagni. Me vino bárbaro el artículo de Carlos. Me pone en la agenda. Uno de los objetivos era poner a San Antonio de Areco en la agenda nacional, así que lo logramos. Que te critique la Nación, en todo caso, es Está bueno, suma. un elogio. Pero se nota ahí que eso molesta. Pero como él tendría que estar de nuestro lado, ¿no? Durañón y Bedia, ¿son algo de los de Bedia que están en la Nación? ¿Los Mitre y Bedia? Bueno, son parientes tuyos. somos descendientes de los Bedia y la mujer de Bartolomé Mitre fue de la delfina de familia, Bedia. línea fundadora. Exactamente. Bueno, y Bartolo, que era el jefe de redacción, claro, primo hermano de papá. Vamos se ve que la familia no tiene contemplaciones con el kirchnerismo. No, la familia discute, pero aguanta. No, la familia de Bedia y Mitre. Los de Bedia y Mitre, no la familia directa tuya. Yo creo que también hay ya muchos otros intereses, ¿no?, adentro del Diario de la Nación que operan y que bueno. Pero a mí la verdad que ante esas situaciones, yo me siento más fuerte. Porque me gusta sentir que uno se liberó y tiene la independencia de manejarse por sus propias convicciones, que es en definitiva lo que me enamoró de Néstor. Y hoy, como hemos pasado una semana, Paco, distinta, digamos, de lo que veníamos, o al menos imprevista, ¿no? Sí. ¿Cómo analizás esto que ha pasado? ¿Cómo se sintió? Quiero aclarar que no lo hemos dicho. Lo que pasa es que era la segunda parte de lo que yo quería hablar con vos. Paco es intendente de San Antonio de Areco. O sea, después llegó. Sí, finalmente lo logramos. En las últimas elecciones fuiste elegido intendente de San Antonio de Areco. En el 2009, la de concejales, ganamos por 5 votos. Y bueno, y en esta se nos dio... A esta mujer que era la intendenta, el grupo de esta mujer, Exacto. de los vecinalistas. Y en el 2011 perdimos la primaria por poquitos votos y en la general la dimos vuelta con un resultado muy, muy interesante para el peronismo, que es la 4ª vez en la historia de San Antonio de Areco que gobierna, con casi un 60%, 58%. Vamos a hacer un corte. En el próximo bloque vamos a hablar de Areco y de este tiempo que estamos viviendo. ¿Cómo no? Vamos, señor director. Pasa un cartero en bicicleta con telegramas color violeta, un patrullero de la policía que busca un chorro hace 15 días. Pasa el Te voy a lechero presentar, con cara Paco, de a vendiéndole- un colaborador de nuestro programa. Él es un rubio peronista. Explicarle por qué sos un rubio peronista. Soy rubio peronista. Soy rubio peronista porque soy peronista y soy Podría ser rubio. de la familia Durañón. dale. Exactamente. No hay rubios, ¿eh? El karma que yo tengo es que vivo en Olivos. Entonces, rubio y peronista en Olivos no pega. La gente comenta, ¿te enteraste de lo que le pasó a Gustavo? Es peronista, ¿no? Es decir, te tratan como si... El otro día una vieja estaba en el almacén a los gritos como loca y decía, tener un rubio peronista, esto se llega porque acá se confunde libertad con libertinaje. Y esto no es de ahora, ¿no? Esto empezó en el 87 con la ley del divorcio, siguió con el concubinato y el matrimonio igualitario. Era obvio que iba a aparecer un rubio peronista. Lo que yo me pregunto es que sigue, porque esto es un viva la pepa, dijo la vieja. ¿Con qué nos van a sorprender ahora? ¿Con un diario de la Nación de izquierda? ¿Un Bilgati democrático? ¿Qué viene ahora? ¿Un Wiener socialista? Que es una joda esto, ¿no? Claro, así que en el medio de todo eso yo me estoy debatiendo en la militancia y rodeado de mis vecinos, que la verdad que entraron como en crisis con todo esto que está pasando, porque viste que los gorilas tienen este argumento siempre que lo comentamos hace unas semanas, ¿no? Yo voy a apoyar a Cristina el día que estatice YPF. Ahí te la estatice. Yo voy a apoyar a Cristina el día que se enfrente con Moyano. Ahí está. Y siempre sacan otra cosa para oponerse, que son como los que yo llamo los opositores seriales. De los tipos que se ponen a todo porque sí. Mi viejo, por ejemplo, es un opositor serial. ¿Tu viejo? Sí, mi viejo se pone a todo. Mi viejo empieza, ¿viste? Los piqueteros que mataron a todos, lo más liviano que lo vas a escuchar decir. O sea, los piqueteros que mataron a todos, porque son todos vagos, nadie quiere trabajar, van por el choripán y por la coca, la dictadura fue una guerra que jugaron los montoneros, con los milicos estábamos mejor. Yo le digo, papá, voy a abuelas a hacerme el ADN y vengo, ¿sí? Le digo, porque no puedo salir, ¿no? Es muy complicado. Y mi viejo es así, es un opositor serial, un tipo que se pone a todo, ¿no? Y lo que me llama la atención de los que hoy son opositores seriales es que capaz el que hoy es un opositor serial, que todos conocemos de esta gente, no fue siempre así. Capaz el tipo, antes de ser un tipo que se pone a todo, antes era un tipo copado, con ideas progresistas, renovadoras, de cambio, y un día se despertó y era un gordo burgués con un programa los domingos a la noche en Canal 13, ¿no? Digo, suele pasar. Suele suceder. ¿Vos sabés que fue a la lata a ver un show de comedia el otro día? Y le preguntó a uno que estaba con él, dice, ¿qué es esto tan raro que se escucha? Las risas, le dijeron. ¿Y el cacerolazo cómo se vive ahí en Olivos? ¿No? Yo me encerré, me tapé con 2 frazadas. No, Me bueno. dijeron que
al contrario, vos faltaste los últimos 2 programas acá porque me dijeron que te agarraron las señoras. Me agarraron, sí, estuve ahí con es el rubio peronista, te la dieron. 678, viste que los de 678 se van turnando, viste, una vez le pegaron los de 678 y después le dijeron los de Duro de Mar, no vayan ustedes porque yo 2 veces no nos van a pegar. No, estuve faltando, Eduardo, ahora hablando en serio, porque estuve de gira, por suerte el espectáculo está caminando de maravillas, estuve en Venado Tuerto, en Mar del Plata, en María Teresa, en Dolores. Y este sábado y domingo, y este sábado y domingo, como todos los sábados y domingos, en la Manzana de las Luces, en Perú 272, con entrada libre, como siempre, los sábados a las 21:30, los domingos a las 20. Y al que quiera reservar las entradas, ya lo sabe, lo recordamos por las dudas, unrubioperonista@yahoo.com.ar. Un día te vamos a llevar a Areco. Hay que llevarlo, por supuesto. El lugar ideal para que vaya. Y lo mismo, a todas las agrupaciones que estén viendo y que quieran llevar la gira al Rubio Peronista, también que escriban a unrubioperonista@yahoo.com.ar. Muy bien. Paco, desembarquemos en Areco, llegás a la elección, ganás, te toca convivir en el gobierno con Scioli, con Cristina. ¿Cómo está? ¿Te afectó los otros días el desabastecimiento de combustible en Areco? No llegó. No llegó. No. Areco está a 100 kilómetros de distancia de la ciudad de Buenos Aires por la 8, un corredor productivo importantísimo. Si en Areco no se sintió, difícilmente haya generado un impacto importante en el interior, porque fue muy poco el tiempo. Quizás ayer y hoy pudo haber algo de más. De remesón. No, de esperar más para cargar. Claro, porque la psicosis hace que todo el mundo vaya a cargar aunque no tenga la auto. Guaminí tuvo consecuencias, pero bueno, es otra zona. Pero tenía una situación específica vinculada con el gas. Claro. Con el gas. Sí. Contame, Paco, ¿y cómo es? A ver, vos ves esta juventud, vos sos parte de esta juventud que quizás, sobre todo dicen que en aquel conflicto del campo es donde toman como el bastón de mariscal y dicen nosotros vamos a continuar esto, ¿no? Sí, en ese momento no éramos tantos los que estábamos al frente. Yo creo que la muerte de Néstor generó, corrió el velo, ¿no? De muchas mentiras que se decían o de también un discurso que planteaba que solamente éramos un pequeño grupo que pensábamos de una manera y que la sociedad nos rechazaba. Y sin embargo, después de ese gran momento que la verdad fue un fenómeno social impactante, como pocas veces sucedió en la Argentina, pero cuando sucedió marcó época, hizo historia, creo que la muerte de Néstor generó una bisagra fundamental en este proceso kirchnerista, o en este momento histórico, ¿no? Fue una cosa paradójica, ¿no? Sí. Él se moría y estaban naciendo los que estaban dispuestos a continuar su idea para adelante, ¿no? Sí, y con mucha fuerza, y me parece que la juventud claramente necesitaba un espacio donde poder participar. Quizás no pensaban en participar en política, pero sí un ámbito de sentirse un poco libres de discutir cosas que, como decíamos al principio de la conversación, antes ni se pensaba que podían ser parte de la discusión pública. Por ahí se discutía en una mesa de amigos tomando algo, si correspondía o no, por ejemplo, el matrimonio homosexual, o si correspondía o no la despenalización del consumo de marihuana. Eso antes, si te escuchaba tu papá hablando de eso, por ahí te ponía en penitencia. O nacionalizar YPF, digamos, haciendo ya incluso medidas que el poder económico habían convertido en indiscutibles, ¿no? Sí, pero eso me parece que le pertenecía más si querés, de mi generación para arriba, a los pibes que hoy se sienten que pueden participar de esto. Estas discusiones, que me parece que son muy sanas que se den, que se debata. ¿Cómo se debate en la familia durañona matrimonio igualitario? ¿Cómo? Es buenísimo. Bueno, dale. Mira, la verdad que se dio... El piumismo no comparte. No. El piumismo ahí se pone enfrente. El Piuma es el fundador de la Lastiri. Así que imagínate. No dijiste vos, no dije yo. No, pero con mucho humor. Es un hermano nuestro. No, es que está bueno que lo podamos discutir. Es tan democrático el momento que podemos discutir de todos los temas con absoluta libertad y sin consecuencias por ese debate. Eso para los más pibes es bárbaro. Sí, es claro. Extraordinario, claro. Porque nacen y se van a formar en un ámbito de absoluta libertad para hablar de todos los temas. Y eso me parece que, por supuesto, con el correr del tiempo se va a ir mejorando todo el esquema de participación, institucionalizando más.
Pero al principio tiene que ser de esta manera, como fue Néstor al principio, con audacia, con ir al frente, obviamente que vaya a ser desordenado. Pero me parece que eso es lo más rescatable en cuanto a la participación de la juventud. Y en la mesa de familia la discusión siempre está. Y de a poquito fuimos convirtiendo a todos. A mamá no la pudimos convertir, pero mis hermanos, la mayoría hoy son fervientes militantes desde su lugar, ¿no? Ninguno participa en política, pero acompañan el proceso. Totalmente. Mira vos. Es que, mira, quiero hacer una pequeña síntesis del porqué. Uno que viene con formación cristiana, con formación humanista, de la importancia de pensar en el prójimo. Yo creo que el kirchnerismo, más allá de un montón de cosas que se le pueda decir y criticar, de las formas, en eso fue a fondo. Digamos, en la cuestión de rescatar y reivindicar al ser humano. Y a los más débiles. Y a los más débiles. Fue y sigue siendo extraordinario. Cuando uno escucha a la presidenta hablando no solamente cuando vino a San Antonio de Areco, por primera vez un presidente en la historia. ¿Nunca había ido un presidente a San Antonio de Areco? Pero no fue al Museo Ricardo Viraldes. Fue a la localidad rural, a Villalía, una localidad que queda a 25 kilómetros y que hasta hace no muchos años, para ir a la escuela, tenían que hacer 2 o 3 horas de trayecto. Fue a inaugurar la primera escuela secundaria que hay en Villalía. Bueno, y eso marca mucho, ¿no? En los pueblos, en las historias. Y creo que esa formación que tenemos nosotros, que eso siempre nos movilizó, bueno, hoy lo vemos en los hechos y a través de herramientas políticas. Y eso para mí es apasionante. Qué orgullo como intendente ser el que llevó por primera vez un presidente al pago de uno, ¿no? Y el orgullo de los vecinos, yo veía la alegría que tenían. ¿Eso cuándo fue, Paco? ¿Qué fue hace poquito? Fue hace un mes atrás. Ah, mirá vos. Sí. Mirá vos. Bueno, Paco, la verdad, queda pendiente de qué vamos a hacer con Areco. Va a ser el pretexto para que nos veamos pronto y lo convencemos a un tal Guillermo Piuma que nos acompañe. Bueno, este domingo es la fiesta patronal de la otra de nuestras localidades, que es Dugan, la fiesta de San Juan Bautista, y va a cantar nada menos que Melania Pérez. Así que va a ser un lujo que no se lo pueden perder. Y cualquier ¿A fin de qué hora semana es eso? Digamos la hora para que la gente que quiera ir. A partir de las 9:30 va a haber... 9:30 de la mañana. Va a haber desfile de gauchos, va a haber música, va a haber grupos folclóricos, asado, pero asado. Bueno, un día vamos a hacer café cuero, las palabras allá a Areco. Salimos desde allá. Yo te invito a que lo hagamos en la matera. Pero donde vos me digas, vamos y lo hacemos desde ahí. ¿Cómo no? Y lo ponemos a Piuma vestido de gaucho, a Mariano Pinedo. Ahí sí, ahí va a aparecer. Hacemos una mesa. Si hay asado, aparece. Ahí aparece, vestido de gaucho. Bueno. Un gustazo, Paco. Gracias a ustedes. Nosotros nos vemos la semana que viene y esperemos con una semana más tranquila. Pasa el lechero con cara de nada, vendiendo leche contaminada. Un escribano serio y cerrado, tirándole besos a un abogado. Pasa un político con paso corto, añorando el Congreso con aire absorto. Pasa un vampiro buscando una mina, pero los violan pasando la esquina. Pasa el verdugo con su picana y al tiempo que pasa me mira con ganas. Pasan 2 tuercas corriendo picadas, se cruza una vieja y la hacen pomada. Pasan los taxis y los colectivos, las